ahora vamos a continuar hablando de comunicaciones, pero años después. Nos vamos a ir hasta la Apertura 2012, porque ahí fue cuando comenzó el exacampeonato de comunicaciones. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar ahorita de los primeros tres títulos de aquella larga racha del conjunto Albo. Otra vez, Walter, comienzo con tu persona. Apertura 2012 es la final contra Municipal, que se la termina llevando el conjunto Albo 3-1. Llévanos esos momentos, Walter. Bueno, sí, termina 3-1 porque en la ida había ganado 3-0 el conjunto de comunicaciones y en la vuelta Municipal termina pues descontando en general en lo que sucedió en ese torneo. Apertura 2012, ya lo decía Luis Pedro, ahí arranca justamente lo que en el clausura 2015 concluiría frente a Municipal nuevamente como lo más grande que ha logrado un equipo guatemalteco en nuestro fútbol, y es justamente tener un hexacampeonato. No fue sencillo para Comunicaciones, en el camino se dio incluso un cambio de técnicos y demás, algunos futbolistas que fueron, otros que llegaron, que son tradicionales en este equipo. Pero Flaco, del inicio de ese hexacampeonato, porque justamente Luis Pedro lo platicaba bien, fue ahí cuando empezaron los primeros pasos de ese Comunicaciones que en 2015 pues nos sorprendió a todos, siendo el primer y único hexacampeón hasta el momento en el fútbol guatemalteco. De ese 2012, ¿cómo analizas esa base que generaba Comunicaciones? ¿Te parece que en ese momento Comunicaciones, con el equipo que tenía en el 2012, ya podía pensar en que podía alcanzar el hexacampeonato? Mira, yo creo que Comunicaciones desde alrededor, vamos a ver, el 2008 más o menos, ellos venían trabajando fuerzas básicas muy bien, de la mano de Iván Franco Sopeño, de la mano de Willy Olivera. Y el primer torneo en el 2012, con Ronald González al mando, ¿cómo se llama? Empiezan a salir todos esos jugadores. Hablo Jairo Arriola, hablo del Moyo Contreras, pero yo creo de que Comunicaciones se fortalece más cuando traen a aquellos jugadores que habían sido campeones con el Jalapa, ¿te recordás? JJ sí. Paredes, Carlos, claro, el Chamagua, Jan Márquez, Jonathan Márquez, futbolistas, sí. Ajá, entonces ahí Comunicaciones empieza a fortalecerse, pero al mismo tiempo venía sacando gente que estaba muy identificada con la camisola blanca, ¿ya? Jugaban con mucho amor a la camisola, estaban muy identificados, no solamente con fuerzas básicas, sino que ya en ese momento con el equipo mayor. Entonces, habían líderes en Comunicaciones, ¿ya? Y no digamos cuando llevan a esos 3 jugadores de Jalapa que se convierten prácticamente en íconos de Comunicaciones. Sí, fíjate que a mí me llamaba la atención algo cuando platicábamos sobre este torneo. Y me llamaba la atención lo contundente que Comunicaciones fue desde el inicio, porque los cremas terminaron siendo ganadores de la fase de clasificación con un total de 50 puntos el equipo Albo, pero desde la jornada 3 para ese torneo Comunicaciones tomó el primer lugar, y desde esa fecha 3 hasta la 22 Comunicaciones no lo soltó jamás, terminó siendo el ganador de la fase de clasificación y luego termina siendo el campeón en ese torneo, luego de enfrentarse a Municipal en la gran final y antes dejando en el camino a Malacateco y en cuartos de final o en accesos al equipo de Marquense. Pero creo que desde ahí ya Comunicaciones, como bien lo decía el Flaco, empezaba a dar muestras de que sería un equipo difícil de vencer porque lleva en plenitud de condiciones a un JJ Paredes, a un Orellana, a un Jan Márquez, a un Chamagua Castillo, que llegan en ese momento sí a darle un oxígeno distinto al conjunto Albo, Sandy, y creo que eso fue lo que fortaleció para que en ese 2012 pues iniciaran el paso, en su título 25 por cierto, iniciaran el paso para el hexacampeonato. Luego tenemos que irnos clausura 2013 y apertura 2013, pero en el clausura de aquella ocasión era otra vez Comunicaciones quien había ganado la fase de clasificación en ese torneo, y luego pues Heredia había quedado segundo. En esa final vuelve a enfrentar al segundo lugar de la tabla, como había sido en la apertura 2012, cuando Municipal pues había quedado atrás de ellos en el torneo que ya mencionaba Walter, había sido dominante. Pero se da otra vez la constancia, primero contra segundo. Comunicaciones vuelve a sacar la tarea por marcador global de 2-1 con los tantos de Paolo Ortiz y Carlos Figueroa en el juego de ida contra Heredia. Sandy, la primera final
Comunicaciones Heredia, otra vez la volví a ganar el Albo y era bicampeón en ese momento. Sí, bueno, como ya me di cuenta que esta va a ser una noche para recordar el Exa, me parecía reinteresante de la forma en la que Walter preguntaba sobre cómo inició y precisamente buscando más sobre todo esto, aunque es muy reciente, pues vale la pena mencionar, diría yo, que el 14 de julio del 2012 fue que Comunicaciones empezó a construir esa faena para poder el exacampeonato, y el primer partido que Comunicaciones jugó para iniciar con esa racha histórica de 6 títulos consecutivos, Comunicaciones lo tuvo cuando enfrentó a Estadio Varillas en la primera fecha del torneo Apertura 2012. Desde Comunicaciones hasta la noche del 13 de mayo del 2015, que quedará para la historia porque termina superando por un marcador global 4-3 a Municipal, y no a cualquier Municipal, al Municipal de Enzo Trocero. Y como bien decían ustedes, realmente este Comunicaciones lo hace exitoso, que supo mantener una base de futbolistas que, aunque ya Walter y el Flaco lo mencionaban, Juan José Paredes, Joel Benítez, Carlos Castrillo, Jairo Arriola, Carlos Mejía, José Contreras, Carlos Figueroa, Kendel Herrarte, David El Gato Guerra, Rigoberto La Chula Gómez, y varios de ellos pues que fueron fundamentales para la obtención de ese título. Y como bien decía Lipe, lo que Comunicaciones hace ante Heredia en 2 ocasiones. Sí, de hecho en dos torneos distintos, porque se enfrentan en el Clausura 2013 y en el Apertura 2013. Ahora, justamente quería llegar a eso, porque hace algunos días platicábamos que quizás para nosotros una de esas finales fue la más importante, o ha sido la más importante, la más dramática en torneos cortos. En el camino, porque estamos analizando lo que Comunicaciones vivió en el camino rumbo al exacampeonato. En el camino, Comunicaciones se enfrentó a Municipal, a Heredia a Municipal y a Heredia básicamente. ¿Qué rival fue más complicado para ustedes? ¿Consideran que es Heredia de esa final histórica o esa final memorable que se vivió hace algunos años? Para mí que sí, Heredia. Sí. Aunque Municipal pero ese Municipal, cuando Comunicaciones consigue el exacampeonato, que termina ganando en un marcador global de 4-3, ese fue también un partidazo, Flaco, porque Municipal tampoco pues dejó que Comunicaciones pasara como si nada. A Comunicaciones también le gustó, y no era, como yo decía al principio, cualquier Municipal, era un Municipal pues de Enzo, que aparentemente estaba bien dirigido, que supo iniciar ese partido, pero que por ahí errores los terminó pagando caro, ¿verdad? Pero creo que sí está entre ese que le ganó a Heredia por penales y el del Exa. Sí, yo decía lo de Heredia porque... El del Exa, la final que usted dice de Clausura 2015. Sí. Sí, lo de Heredia, yo decía que era el más difícil que encontró Comunicaciones en el Exa, porque venía de perder con un 2-0 clarísimo de la cancha de Heredia, y luego al empezar el segundo partido se pone en ventaja el equipo herediano nuevamente. Eran 3 goles los que llevaba de diferencia. Entonces, por eso digo yo de que fue el partido más complicado que encontró Comunicaciones para llegar al Exa. Ahora, en el camino al Exa, 3 técnicos en el conjunto Albo, ¿verdad? Iván Franco, arranca con Ronald, luego Iván Franco Sopeño y termina el profesor Willy Coito Olivera. ¿Creen que si no se hubiera dado ese movimiento en el banquillo, Comunicaciones se hubiera logrado el Exa con un solo técnico? Con Ronald no lo hubiera logrado. Yo creo que los cambios se dieron por algo, Walter. Sí. Afirmar algo categóricamente como que no lo hubiera logrado, Flaco, yo no lo diría, porque es realmente incierto. La pregunta es válida y su respuesta pues también. Tiene razón. Pero pues realmente quién sabe, porque fíjese datos curiosos que yo logré encontrar alrededor del Exa de Comunicaciones. Como bien decía Walter, 3 técnicos, 67 jugadores conformaron el exacampeonato de Comunicaciones, 34 de ellos salidos de la cantera. 190 partidos duró el Exa de Comunicaciones, con 111 ganados, 40 empates, 37 derrotas, 313 goles a favor y 138 en contra. Le habla estos datos, en resumen, de una constancia que Comunicaciones tuvo a pesar de haber cambiado de técnico.
Bueno, compañeros, antes de escuchar lo que tienen que decir con lo que comentaba Sandy, vamos a otra pausa más en el programa y cuando regresemos continuamos hablando de ese exacampeonato crema. Pausa y volvemos. ¿Cuánto sabes de deporte? Esta es la pregunta de la noche. ¿Cuántos entrenadores sudamericanos campeones tiene Municipal en su historia? Opción A, 12. Opción B, 15 entrenadores. Opción C, 13 entrenadores. La respuesta correcta después de la pausa. ¿Cuánto sabes de deporte? Y la pregunta de la noche es la siguiente. ¿Cuántos entrenadores sudamericanos campeones tiene Municipal en su historia? La respuesta correcta, opción C. Municipal cuenta con 3 entrenadores sudamericanos campeones en su historial. Estamos de vuelta en el programa para continuar hablando de ese emocionante título exacampeonato del conjunto Albo. Ahora vamos a la segunda parte de esos 6 títulos que consiguió Comunicaciones que finalizó en el Clausura 2015. Walter, continuamos con este análisis. Hubo cambio de técnico ya en la segunda parte. También, pues, los rivales de cierta forma se fueron poniendo un poquito más complicados después de esa final de Heredia, que estamos de acuerdo fue, digamos, la mejor final que hemos visto en torneos cortos hasta el momento, pero de la segunda parte del exacampeonato de Cremas, ¿qué es lo que más destacado? Bueno, hay varias situaciones que se pueden destacar en torno a lo que sucedió rumbo a ese exacampeonato de Comunicaciones. Yo voy a destacar lo que platicábamos justamente, que hubieron pilares dentro de ese equipo y creo que uno de los pilares que tuvo Comunicaciones fue justamente Rigoberto Gómez, por lo que significa la churrita en el conjunto de Comunicaciones, porque cuando hubo momentos, porque sí los existió, cuando hubo momentos complicados, creo que él fue quien muchas veces levantó el espíritu del equipo y lograron finalmente ese resultado de haber obtenido el exacampeonato. Así que esa parte creo que es importante, Flaco, y también pues resaltar el trabajo individual de algunos futbolistas que fueron determinantes en partidos claves para lograr el exa de los cremas. Sí, la verdad que Rigo no solamente fue ese líder dentro de la cancha, sino que también en el vestidor, también cuando estaban fuera o en las concentraciones, era aquel personaje que siempre ponía una pizca de ánimo en el compañero y esa es la diferencia de un líder a otro, porque hay otra clase de líderes que solamente son líderes dentro del campo. Hay líderes completos como Rigoberto La Chula Gómez, que en cualquier momento pues te da una palmadita en el hombro y ya sabes qué es lo que realmente él te está pidiendo, ¿verdad? Yo tuve también algunos excompañeros como Edgar, el campeón Bolaños, también un líder en el medio campo de Comunicaciones en aquellos tiempos, diría mi abuelito, ¿verdad? Pero la verdad que esa clase de líderes lastimosamente cuesta encontrarlos y Comunicaciones lo aprovechó al máximo, pero en este Comunicaciones del Exa no solamente Rigo era un líder, ¿ya? Ahí encontramos a un Joel Benítez, en su momento también JJ Paredes, el mismo Chamagua Castrillo, y Comunicaciones se llenó de líderes en ese exacampeonato y eso fue lo que lo hizo mucho más fuerte. Sandy, en las transmisiones que te ha tocado estar de Comunicaciones, pues compartís ahí con La Chula Gómez. ¿Has hablado del exacampeonato con él y qué podrías destacar? Sí, imagínate estar compartiendo en cancha con Rigoberto La Chula Gómez y no tocar el tema del exacampeonato de Comunicaciones. Eso sería una de las tantas cosas que no sucede, porque normalmente cada vez que estamos reunidos ya para trabajar y transmitir los partidos de Cremas, pues siempre llega el momento de hablar de eso y precisamente pues Walter y el Flaco lo decían muy bien. Un jugador que tiene un sentido de propiedad y de identidad con Comunicaciones y pues que tiene en la boca precisamente haber sido parte del logro histórico más importante del fútbol guatemalteco y siempre es un hombre que te contagia, que te cuenta muchísimas anécdotas. Aquí podríamos quedarnos toda la noche grabando
acerca de todo lo que pasó. Creo que el Flaco lo sabe muy bien acerca de cosas que pasaban en el camerino, cosas que sucedieron dentro de la cancha, pero que sin duda alguna individualmente estaba en plenitud de condiciones y fue un hombre indispensable para la obtención de esos 6 títulos. Pero Walter decía, mencionemos algo individual o algo que nos haya llenado la retina de forma individual a cada uno, aunque es injusto quizás mencionar solo a alguien cuando se obtuvo 6 títulos, y yo siempre he pensado que para que los futbolistas estén bien, la directiva tiene que estar bien, y esa seguidilla de 6 títulos es el reflejo de un Comunicaciones construido bien en esa época, armado de forma correcta, no solamente dentro de la cancha, sino desde la directiva y cada una de las personas que forman parte de Comunicaciones. Pero si tengo que destacar la labor de alguien, yo me quedo con JJ Paredes y ese récord de 1072 minutos como arquero menos vencido. Te hablo que en 190 partidos él recibió 138 anotaciones, entonces fue bastante regular, y yo tendría que destacar al arquero de Cremas. No solamente quitó goles importantes con el balón en juego, sino cuando tuvo que parar penales lo hizo, así que me parece determinante en la obtención de los títulos de Comunicaciones. A ver, Walter, JJ Paredes o José Manuel Contreras, ¿quién fue más importante para el exacampeonato? Bueno, yo me quedaría con JJ Paredes. Ambos fueron importantes, cada quien aportó en el terreno de la cancha donde se desempeña, pero si hay alguien que fue determinante, y sobre todo por ese récord que consiguió, que es un récord importante no solamente para el fútbol de Guatemala, sino para el fútbol del área de Centroamérica, con esa cantidad de minutos que ya mencionaba Sandy, creo que sí, JJ fue ese líder dentro del equipo, y en el momento en el que necesitaba Comunicaciones de que la figura de su guardameta se notara, creo que siempre se notó. Así que me quedo con JJ Paredes, Luis Pedro. Recordemos, para ponderar un poquito más, cuando un delantero falla, que Comunicaciones tuvo también, si hablamos de cuántos goles anotó durante esa seguidilla de 6 títulos, Comunicaciones tuvo 313 goles a favor y los 138 en contra que te mencionaba. Pero sí es demasiado determinante hablar de JJ, porque cuando un delantero falla, y el Flaco no me dejará mentir, quizás dentro de la cancha no se va a notar tanto si en otra próxima jugada tiene la oportunidad de anotar, o si él no lo hace, llega otro y lo hace, pero cuando un arquero falla, sí se nota, y se nota demasiado. Y así como se nota demasiado cuando un arquero falla, es importante mencionar que durante todos esos campeonatos él fue constante y fue muy eficiente en el arco de Comunicaciones. Sí, para mí es el puesto más complicado que puede tener un jugador de fútbol dentro de la cancha, porque si un delantero erra, pues la próxima la va a volver a meter, no sé, pero si un volante también erra, está el defensa para taparle el error. Si un defensa falla, está el portero todavía para taparle el error, pero detrás del arquero ya no hay nadie muchas veces. Entonces, yo creo de que sí, JJ en ese exacampeonato cometió algunos errores, pero no fueron errores así muy puntuales, pero creo de que sí fue un baluarte pero muy bueno para Comunicaciones. Pero yo creo que en cada línea Comunicaciones siempre estuvo bien representado. En la defensa con un Joel Benítez bien plantado ahí como el único líder dentro de la saga central de Comunicaciones. En el medio campo, en su momento aparece también un Aparicio que corría por todos. Jonathan Márquez. Era un incansable, a Jonathan Márquez. Y en la delantera siempre aparecieron hombres que la definieron, ¿verdad? A ver, si analizamos un poco, yo creo que si tomamos a JJ Paredes y lo quitamos del equipo de Comunicaciones, es muy difícil que considere el Exa, y lo mismo pasa con José Manuel Contreras. Pero entonces, ¿qué tanto mérito le podemos dar al Moyo en esa obtención del título para Comunicaciones? Porque si bien es cierto, JJ tuvo el récord de minutos, tuvo buen desempeño, fue regular, José Manuel Contreras también en las finales, o sea, prácticamente me atrevo a decir que fue el tipo en varias finales de los goles importantes. Entonces, Por eso te decía, Lipe, de que en cada línea Comunicaciones estaba muy bien representado, ¿verdad? En el medio campo, en la delantera, en la defensa, y no digamos lo que hizo JJ Paredes.
imposible no darle el reconocimiento al Moyo. El cerebro detrás de las jugadas de comunicación, es un hombre que te manejaba los tiempos y que su sola presencia le daba confianza al resto del plantel que estaba dentro del terreno de juego. Es que hay jugadores así, hay jugadores que incluso, no digo que haya sido el caso del Moyo, pero te apuesto y te aseguro que para el fútbol es así. En selección estoy segura que le sucedió. Hay jugadores que con el simple hecho de estar dentro del terreno de juego, ya el resto de equipo, el resto de compañeros se sienten seguros, y el Moyo es ese tipo de jugador que te transmite eso. A ver, Walter, en cuanto ya hablamos de los jugadores, hablamos del cambio de técnico y demás, pero ahora también hablemos de las decisiones que se tomaron en la gerencia de comunicaciones, porque también durante todo ese proceso lo estábamos hablando entre nosotros. Sabemos de que hubo muchos altibajos en las temporadas de comunicaciones, pero que se pudo mantener por lo menos para conseguir esos 6 títulos. ¿Qué tanta importancia le podemos dar a esas decisiones directivas de comunicaciones durante ese momento? Bueno, eso también es parte importante, ¿verdad? Porque no solamente los futbolistas, el cuerpo técnico, los aficionados, también está esa labor administrativa que te genera confianza cuando sos jugador, sabiendo que vas a tener tus pagos al día, sabiendo que toda la situación administrativa está solventada y resuelta. Así que Comunicaciones desde hace algunos años se ha caracterizado por ese orden que tiene justamente el conjunto Albo, porque han mantenido una buena administración del equipo y por eso los resultados que se han dado. Creo que es importante, creo que también es una pieza fundamental para la obtención siempre de resultados, el poder planificar, el poder coordinar, el poder ejecutar, pero realmente aquí los protagonistas fueron los futbolistas con lo que sucedió dentro de la cancha y ese exacampeonato que tiene ahora Comunicaciones. ¿Sale? Sí, no, definitivamente Walter tiene razón, y yo siempre lo he dicho, yo creo que aunque el resultado final se ve dentro del terreno de juego con lo que hacen los futbolistas, todo empieza desde la directiva. Para mí, la forma en la que ellos eligen, tanto técnicos como futbolistas, cómo manejan esa parte administrativa de cada club, cómo acuerpan a los futbolistas también, invitando y acercando a la afición. Todo eso, aunque uno no lo ve, y como te repito, al final el resultado pues es lo que se da dentro del terreno de juego, pero es una parte determinante. Tan histórico se convirtió Comunicaciones en esa época que precisamente también fue reconocido por el IFFHS como el segundo mejor equipo en el siglo XX en el área de CONCACAF, como uno de los clubes más históricos después del Olimpia de Honduras. Entonces, todo ese reconocimiento que ha recibido Comunicaciones y toda la historia que lo acompaña, no solamente se le debe a los futbolistas, sino también a la directiva que fungió en ese momento para los cremas. Flaco. Sí, la verdad que Comunicaciones se logró, no del 2012 para cuando consigue el EXA, sino que un poquito atrás ellos empezaron a construir una base muy sólida, muy fuerte, la cual le permite, no solamente dirigencialmente hablando, sino que también en la estructura de sus fuerzas básicas. Creo de que Comunicaciones empieza a darle una forma al equipo de fútbol, no solamente en su cuerpo técnico de Liga Mayor, sino que también en sus fuerzas básicas. El jugador de Comunicaciones aprende desde pequeño a ser un ganador primero, luego a jugar de una misma manera desde que tiene 15 años para adelante. Entonces ya cuando llega al equipo mayor, ellos ya van bastante fuertecitos. E incluso hasta estas fechas se sigue sacando jugadores con esa mística. Ya vemos hoy a un Steven Robles que viene también con ese cimiento. Y entonces yo creo que Comunicaciones hoy por hoy, si no tal vez es la mejor estructura dentro de nuestro fútbol, creo que está entre las primeras 2 o 3 instituciones más fuertes.